gracias por estar de nuevo aquí en la Casa de la Libertad, hablando sobre un nuevo libro y hablando sobre la importancia del ahorro, de la inversión, todo lo que tiene que ver con poner a trabajar el dinero. Porque cuando escuchamos constantemente en los mercados y en los medios de comunicación la palabra incertidumbre, ¿verdad? Hay una enorme incertidumbre. Y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente que estáis aquí y que veo grandes gestores por ahí, allí en los asientos baratos, un gran amigo de nuestra época en Londres, y aquí en el frente grandes inversores, hemos vivido épocas muchísimo más convulsas y con mucha mayor incertidumbre que la que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué pensamos que la situación actual es mucho más peligrosa, mucho más convulsa y hay muchísimo mayor riesgo o mayor incertidumbre? Porque durante más de casi 2 décadas, ¿no?, lo que nos hemos acostumbrado es a lo que yo llamo en el libro el gas de la risa monetario, que es, igual que el gas de la risa, algo que te da mucha alegría, pero no cura nada, ¿no? Es la enorme burbuja creada desde los bancos centrales que han llevado a cabo una política, eso que se llama política monetaria expansiva, ¿verdad? Política monetaria expansiva, bueno, pues suena muy bien, ¿no? Pero fundamentalmente lo que expande es la cantidad de dinero, la cantidad de deuda y los desequilibrios estructurales de las economías. Y sobre todo es una política que estaba diseñada específicamente sabiendo el riesgo que conllevaba. ¿Para qué? Para que fuese limitada en el tiempo, para que fuese una política que se llevaba a cabo de manera quirúrgica y con una visión de dar un poco de tiempo a los estados para llevar a cabo las reformas estructurales que les permitirían fortalecer el crecimiento, fortalecer la productividad, mejorar la capacidad de la economía de salir de las crisis y hacerlo de una manera más fuerte. Sin embargo, la política monetaria, en muchos casos, en vez de ser una herramienta para reducir para reducir los desequilibrios estructurales y para llevar a cabo esas reformas, la política monetaria se ha convertido en una excusa para no hacerlas. Tanto que hemos llegado a una situación en la que, alucinad, ¿no?, habéis leído esta mañana que el Banco Central Europeo subirá los tipos al 0. Gran riesgo en los mercados. Está el mundo preocupado porque van a subir los tipos al 0%, ¿no? Y alguno escribía que había que ser prudente a la hora de subir los tipos al 0, no fuese a generarse un gran problema en la economía. ¿Por qué le llamamos incertidumbre, por lo tanto? Porque no estamos acostumbrados a la volatilidad. Porque, claro, todos escucharéis que en este momento, claro, con la guerra y cuando no ha habido guerra. Si acabamos de tener la de Afganistán, hemos tenido la de Pakistán durante años, hemos tenido ataques a Arabia Saudí, hemos tenido de todo. Puede haber incertidumbre en China. No, esta es otra novedad, tampoco lo sabíamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que la política monetaria expansiva, al disfrazar el riesgo de manera muy fuerte, lo que hace también es eliminar la tolerancia que tenemos a la volatilidad. Algún compañero mío que está aquí en los asientos caros se ha encontrado en entrevistas de televisión que le han preguntado cuál es su reacción ante el crash de la bolsa, ¿no? ¿Cómo que el crash de la bolsa? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Que ha caído un 3%? ¿Qué ha caído un 3%? Claro, el gran problema que genera esa enorme expansión monetaria es que nos da una sensación falsa de seguridad, que es básicamente el Banco Central, ojo, nos repiten constantemente, los bancos centrales de los países desarrollados están imprimiendo dinero, pero los bancos centrales lo que hacen fundamentalmente es imprimir crédito. Es decir, lo que hacen es aumentar masivamente su balance
¿Comprando qué? Bonos del Estado. Los bonos del Estado o bonos ligados a hipotecas en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué compran bonos del Estado o bonos ligados a las hipotecas en Estados Unidos? Porque es el activo de aparentemente menor riesgo y al quitar del mercado el activo al menor riesgo lo haces muchísimo más caro, estás obligando literalmente, y por eso Ken Rogoff y Carmen Reinhart introdujeron el concepto de represión financiera, estás introduciendo la obligación a los inversores de tomar cada vez más riesgo por menor rentabilidad. Al dar la sensación, además, de que toda esa inyección monetaria va a ser continuada, generas también un incentivo perverso. Lo estamos viviendo hoy en los mercados, ¿verdad? En un entorno en el que los mercados, al ver que bajan las valoraciones y al ver que bajan las bolsas, mucha gente que estaba aquí mi amigo Pablo, comentaba el otro día, ¿no? Claro, mucha gente dice, bueno, tendrán que parar la política de normalización. ¿Y por qué piensan que tienen que parar la política de normalización? Porque están bajando las bolsas. ¿Y por qué le debería preocupar la bajada de las bolsas a un banco central? Es más, ¿no le debería preocupar mucho al gobernador de un banco central el hecho de que un jueves por la tarde, a las 8 de la tarde, estemos muchos de vosotros y yo leyendo qué es lo que dicen sobre cuántas veces se dice la palabra crisis en las minutas de la Reserva Federal, cuántas veces se dice la palabra normalización, cuántas veces se repite la palabra inflación? Tengo un amigo en Estados Unidos que las cuenta. Han dicho 7 veces inflación, significa que van a subir los tipos más rápido, ¿verdad? ¿Y por qué estamos todos nerviosos con eso? Si fuera yo gobernador del Banco Central y ante una serie de comentarios completa y absolutamente aburridos para cualquier ciudadano, las bolsas subiesen o bajasen, yo debería estar muy preocupado. Y yo debería estar muy preocupado porque estoy demostrando que el riesgo que toma el mercado aumenta cada vez que yo estoy dando un mensaje, eso que llaman dovish, ¿no? Eso que llaman de paloma, que no tiene nada de paloma porque es monstruosamente agresivo, bajar los tipos de interés y aumentar la cantidad de dinero en el sistema. Claro, nuestra tolerancia a la volatilidad baja. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado años en los que pasaban 23 semanas en los que no había más que 1 o 2 días en los que bajaba la bolsa a lo mejor un 0,5%. Y curiosamente, las alarmas no saltan cuando todo sube. Las alarmas saltan cuando baja. Y como está ocurriendo ahora, por primera vez desde el año 2008, bajan los bonos, bajan las acciones, bajan las criptomonedas. Como decía un amigo mío, baja todo lo que gano y sube todo lo que compro. Porque sube la inflación, claro, y se genera el efecto aspirador del dólar, que siempre nos olvidamos, sobre todo en Europa, y por eso muchas veces algunos nos llaman críticos con el Banco Central Europeo, cuando lo que es constructivo, que es decirle al Banco Central Europeo, no juegues a ser el primo de Zumosol cuando no eres el primo de Zumosol. Es decir, no juegues a ser la Reserva Federal cuando no tienes la moneda de reserva del mundo, la balanza financiera de Estados Unidos, la seguridad jurídica de Estados Unidos, ni la historia de crédito de Estados Unidos. No juegues a ello. ¿Por qué? Porque parece muy atractivo a corto plazo jugar a ser eso, pero luego, cuando te encuentras en las circunstancias en las que estamos ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentras entre la espada y la pared. El Banco Central Europeo ahora mismo tiene un dilema muy grave. Por un lado, si sube los tipos a 0, como decía un medio de comunicación el otro día, teme que las bolsas se desplomen y los activos de riesgo se desplomen y, por lo tanto, se genere sensación de riesgo, de inestabilidad y todo eso. Pero si no lo hace, si no sube los tipos de interés y no lo hace mucho más rápido, la inflación en la eurozona ha aparecido y, claro, la inflación en la eurozona no es fácilmente controlable. No es fácilmente controlable y mucho menos con subidas de tipos. ¿Y por qué ahora aparece la inflación?
Porque, claro, nos hemos pasado años y años y años escuchando, hombre, Daniel, por favor, imprimir moneda, aumentar la masa monetaria, etcétera, etcétera, no causa la inflación. Míralo, no hay inflación. Claro que había inflación, ¿eh? Mientras nos estaban aumentando masivamente la masa monetaria, subían sin control, por ejemplo, los precios del inmobiliario, ¿no? Subían sin control, por ejemplo, los precios y las valoraciones de los activos de riesgo no cotizados, lo que se llama private equity. Subía sin control las valoraciones de las empresas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba mi amigo Alejandro y yo estábamos en un sector, analizando un sector que era el sector de eléctricas, y nos parecía una locura valorar una empresa a 6 veces valor firma con respecto al EBITDA, y ahora te dicen, hombre, a 12... Eso es inflación. Eso es inflación. Inflación de activos, y ha habido mucha. Pero además había inflación de la otra, de la que sufrimos todos. El precio de los alimentos, antes del 2018, ya estaba a máximos históricos. El precio de los bienes no replicables no paraba de subir en Estados Unidos en particular. La sanidad, la educación, todo lo que tenía que ver con los gastos que tenemos cada día y que no podemos reemplazar, subían muy por encima, más del 10-12% de lo que subían los indicadores de inflación del IPC, porque el IPC no es la inflación. El IPC es una medida de la inflación. Es una medida de la inflación basada en una cesta que genera un ente estadístico en la que más o menos asume unos bienes y unos servicios que supone que consumimos cada día. Eso no es la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que es lo único que hace que suban todos los precios. Todos los precios no suben a la vez por casualidad. Puedes tener un precio o 2 precios que suban por una cuestión geopolítica, por un riesgo financiero, por una ruptura de las cadenas de suministro. Pero si suben 2 o 3 precios por esas causas, ante la misma cantidad de dinero, el resto de precios no suben. El resto de precios fundamentalmente bajan. De hecho, la velocidad del dinero, que es el número de veces que se mueve la cantidad de dinero en la economía, bajaría. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero más multiplicada por la velocidad de ese dinero generaría una reducción en el precio de las demás cosas. Solamente puede subir el precio de todo o de casi todo si la cantidad de dinero es mucho mayor, y además mucho mayor ¿a qué? A la demanda del mismo. ¿Qué es lo que ocurrió, por lo tanto, en el año 2020? En el año 2020 tuvimos la crisis del COVID. Todavía estamos aquí alguno con mascarillas, ¿verdad? Es decir, todavía la llevamos adelante. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2020? Que ante una crisis económica por cerrar la economía por decreto, es decir, encerrarnos en casa, decides tomar medidas de demanda masivas, es decir, aumentar masivamente la cantidad de dinero, masivamente financiando gasto público corriente, y, por lo tanto, en el momento en el que reabres la economía, funciona exactamente igual que un embudo cuando estás cerrando la parte más pequeña. Salta así y aumentas la cantidad. O como si tienes un coche y le das al acelerador, pueden pasar 2 cosas. Una, que gripes el motor, Argentina. 2, que salga el coche a toda velocidad y te comas un árbol. Y ese es el problema que ha pasado en el año 2020 y del que ahora es tan difícil salir, porque la inflación es acumulativa y la inflación tiene distintos factores que van moviéndose a medida que la cantidad de dinero y el precio del dinero se van retirando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú ahora escucháis en los medios de comunicación que, claro, hay que subir los tipos de interés, hay que reducir la cantidad de dinero, completamente de acuerdo, ¿vale? Y, sin embargo, los déficits de los estados y el gasto público se mantienen el mismo.
Y si tú has aumentado masivamente el gasto público financiado con moneda recién creada y además lo mantienes en medio de un proceso de inflación, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, entre comillas, controlas la inflación, la estás controlando llevándote por delante al sector privado. Es decir, te metes en una crisis. Creas el riesgo de deflación. Esto lo vais a oír. Cuidado, que es que ahora tenemos riesgo de deflación. Esto lo escuchábamos, al principio de la crisis, ¿no? Hay riesgo de deflación. Y así, a mano alzada, a mí me gustaría saber cuántos de vosotros habéis salido alguna vez de un supermercado diciendo no lo puedo tolerar más, ha bajado la carne. O salir de una estación de servicio diciendo esto es intolerable, ha bajado la gasolina. Jamás. Entonces, la idea de que tienes que combatir la deflación es fundamentalmente en sí misma un peligro a la hora de generar incentivos perversos, que es gastar muy por encima, llevar a muchos mayores desequilibrios a la economía en el corto plazo y luego, cuando te pasas, decirle al sector privado que ha sido muy malo porque quiere consumir. Claro. El gran problema con el que nos enfrentamos, por lo tanto, en los mercados financieros, es que eso que escucháis constantemente y que yo me acuerdo que hay que prestar atención a los fundamentales. Cierto, hay que prestar atención a los fundamentales de las empresas, el dinero que ganan, los beneficios que generan, etcétera, etcétera, pero es que no hay nada más fundamental que la cantidad de dinero y el coste del mismo. Y hay que prestarle mucha atención. Y hay que prestarle mucha atención porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú entras en un periodo en el que la tolerancia a la volatilidad es muy baja y a la vez se introduce la imagen en la idea colectiva de que el Banco Central te va a rescatar de cualquiera de los problemas, ¿qué es lo que pasa cuando llega la corrección que todo el mundo está diciendo que estaba esperando? Estamos esperando una corrección para comprar. Es que en realidad estamos esperando una corrección para comprar. Viene la corrección y no compras. Viene la corrección y no compras. ¿Y por qué viene la corrección y no compras? Porque estás tan asustado por la volatilidad que asumes que una volatilidad relativamente estándar a niveles históricos es un problema inasumible. Es un problema inasumible. Y también porque pasa otra cosa, ¿no? Cuando nos acostumbramos, José Miguel y yo hemos estado en este escenario año tras año enseñando una gráfica en la que salía a qué múltiplos cotizaban las bolsas y veíamos cómo el múltiplo iba subiendo, y entonces cuando baja el múltiplo resulta que todavía la gente dice, bueno, es que todavía está muy cara. ¿Cómo? ¿No estabas esperando una corrección para comprar cualquier cosa? ¿Entendéis? Pasa muy rápidamente de parecernos todo barato porque todo sube a parecernos todo caro porque todo baja. Y claro, es precisamente en esos entornos en los que todo baja, y otra cosa que me vais a permitir hacer un paréntesis, porque lo escucho constantemente, el mercado está apoderado por los bajistas. Está tomado por los bajistas. Solo hay vendedores. No, hombre, no. Todo lo que se vende se compra todos los días. No existe el concepto de solamente los vendedores. En cada minuto de hoy, en el que ha habido cierto movimiento, ha habido compradores y vendedores. Y los vendedores pensaban que el precio era demasiado alto o que no podían tolerar la volatilidad, y los compradores que era una buena oportunidad. Todos los días hay gente pensando que es una buena oportunidad. ¿Y por qué tenemos que pensar unas veces que es una buena oportunidad mientras otra gente piensa que esto solamente puede caer? Porque depende del periodo de maduración de nuestra inversión, del tiempo en el que nosotros pensamos estar, de lo que estemos comprando, para qué lo estemos comprando y cuál es la capacidad que nosotros tenemos de ir aumentando una posición a medida que el precio relativamente no aumenta o baja. Claro, ¿qué es lo bueno de eso? Eso se llama el mercado. Si el mercado subiese todos los días, primero, el mercado no subiría todos los días. Habría un momento en el que no habría mercado, no tiene ningún sentido. Si el mercado baja todos los días, tampoco hay mercado. Es decir, tenemos que irnos adaptando a entornos en los que nosotros mismos
nos vamos acostumbrando a que esa barra libre de liquidez que había introducido el Banco Central, pues ya no va a ser la misma. ¿Vale? Menos mal. O sea, pensad lo siguiente, qué incentivo perverso existe cuando, que ha sido muy peligroso en los últimos años, ¿no? Os acordáis probablemente que escuchabais en los medios de comunicación, sale un mal dato de empleo en Estados Unidos y se dispara la bolsa. ¡Ah! ¿Y por qué se dispara la bolsa si ha habido un mal dato de empleo en Estados Unidos? Porque asumes que se va a inyectar mucho más dinero y se va a bajar mucho más los tipos. Es decir, se convierte, en vez de en un incentivo para que la economía funcione de manera más en la que se genere la creación progresiva de riqueza, se convierte en un incentivo a esperar la siguiente inyección, ¿no? Como aquella canción de la Velvet Underground del año 68 que decía estoy esperando a mi hombre, sobre un drogadicto que está esperando al que le trae su dosis de droga, ¿no? ¿Y qué decía esa canción, ¿no? Decía, nunca llega pronto, siempre llega tarde. Una de las cosas que debes saber es que siempre tienes que esperar. Eso es como se ha conformado una visión en la que dos generaciones de operadores en el mercado solamente están acostumbrados a mecanismos de demanda, es decir, a inyecciones de dinero y bajadas de tipos. Claro, y lo que tenemos que acostumbrarnos, por lo menos deberíamos acostumbrarnos, y sería muy bueno que se lo dijésemos a nuestros clientes, a nuestros inversores, a nosotros mismos, es a lo contrario. Nos deberíamos acostumbrar a lo contrario porque entonces los incentivos a dejar las economías peor a medio y largo plazo serían menores. Escucharéis todos los días, si suben los tipos, flipad esto, si suben los tipos a cero, el Estado español le costará 8.000 millones más la deuda. Primero está mal calculado, pero da igual. Y, claro, ¿entendéis? O sea, te está diciendo que, hombre, hay que seguir alimentando el leviatán monstruoso del enorme endeudamiento mundial, mientras a la vez te dicen que es que hay que reducir la deuda. ¿Cómo vas a reducir la deuda si te bajan los tipos de interés y te aumentan la liquidez? Imaginad que vais el 1 de enero a un gimnasio, ¿vale? Como vamos todos a intentar ahí ponernos guapéis, ¿sabes? Llegamos al gimnasio y en el gimnasio hay un enorme buffet de pasteles con un cartel que pone coma con moderación. ¿Cómo nos ponemos? Como Jackie Gleason en un día malo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? No existe el concepto de comprar tiempo masivamente incentivando el endeudamiento para que se reduzca el endeudamiento. No existe, no puede ocurrir. No puede ocurrir. Y, lo más importante, lo que ahora estamos considerando como una debacle es buenísimo. Se están moderando las valoraciones de activos. Se generó lo que mi amigo Jesse Colombo y Mark Roberts llamaban la burbuja de todo. La burbuja de todo, en la que todo está monstruosamente caro. Claro, porque haces el bono, el Banco Central hace el bono estatal, el activo de menor riesgo, monstruosamente caro, y lo hace perennemente caro durante periodo de crisis y periodo de crecimiento. Entonces suben las valoraciones de todo, y se genera una burbuja de todo. Lo que estamos viviendo ahora es, aunque os parezca curioso decirlo, es buenísimo. Y además, si no lo vemos exactamente igual que lo vimos en otros periodos de alta volatilidad, nos vamos a perder la oportunidad de las oportunidades que se están generando a largo plazo. Tenemos que ver que mientras algunos activos, es verdad, continúan siendo muy caros, otros están empezando a ser francamente interesantes, ¿no? Pero claro, en periodos de alta volatilidad, ¿qué es lo que hace el mercado, el consenso? El mercado de consenso lo que hace es que te genera una serie de cantos de sirena que te hacen mirar hacia el presente y hacia atrás. Mientras que lo que deberías estar mirando es hacia fuera y hacia el futuro. Entonces, claro,
lo veis, está subiendo el precio del petróleo, lo que tenemos que hacer es comprar empresas en proceso de obsolescencia. Pues no. Está subiendo el precio del cobre, bueno, ahora está bajando, ¿vale? Pero suben algunas materias primas, lo que tienes que hacer es mirar hacia cosas del pasado en vez de las cosas que pueden solucionar los problemas a futuro. Y esa es la clave de este momento. La clave de este momento es que en los próximos años nos vamos a encontrar con un entorno en el que vamos a tener menor crecimiento, normal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? No sé ni cuántas. Menor crecimiento normal, si incentivas la mala inversión y la pobre rentabilidad, obviamente no vas a tener mayor crecimiento, vas a tener menor crecimiento, menor productividad, vas a tener salarios reales más bajos y encima va a ser mucho más complicado gestionar el monstruo inflacionario. Porque ya lo estáis escuchando, ¿no? Hoy nos dicen que es que el Instituto Nacional de Estadística no está calculando bien la inflación y que la inflación es más baja, ¿no? Claro, no te fastidia un Instituto Nacional de Estadística calculando la inflación al alza. Se ha visto nunca en la historia en ningún país. Todos los cálculos del IPC siempre benefician relativamente a las expectativas del gobierno por la propia composición de la cesta. 2. Te dicen que, claro, que es que el Producto Interior Bruto está mal calculado. También. ¿Quién te lo dice? Los mismos que te decían que el Producto Interior Bruto estaba muy bien calculado en el 2019. ¿Cuál es el problema? No es ese. El problema es que no te lleve todo el tiempo la situación de los mercados a pensar o que las cosas que están pasando son extremadamente buenas o que son extremadamente malas. Por ejemplo, cuando analizamos la economía, que nos pasa a todos, y todos nos equivocamos muchísimas veces, cometemos siempre 3 errores, ¿no? El primero se llama presentismo, ¿vale? Que es lo que está pasando ahora es lo más importante que ha pasado nunca. Nunca ha habido guerra, ¿no? Nunca ha habido guerra, no, es verdad, dicen nuestros abuelos, ¿vale? Presentismo, exagerar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Lo segundo es nostalgia. En mi época sí que se vivía bien. En mi época sí que se vivía bien. Mentira, ¿no? Spandau Ballet, Modern Talking, un horror. Tercero, distopia. ¿Qué es lo que pasa cuando el mercado baja? ¿Qué es lo que pasa cuando el mercado baja? Que todo el mundo dice el mundo se va a acabar. Por eso los bancos centrales le prestan tanta atención a los mercados, porque en el momento en el que baja, el concepto de Ben Bernanke de percepción de riqueza desaparece. ¿Qué es lo de percepción de riqueza? Que aunque no tengas casa y aunque no tengas acciones, ves subir los precios de las casas y ves subir los precios de las acciones y te sientes como más contento, que es una tontería, ¿no? Que es como ver a tu primo que le ha tocado la lotería y decir, bien, a mí no me ha tocado nada. La sensación de riqueza desaparece y se reduce y se genera la percepción distópica de que lo que el año pasado era no hay riesgo ninguno, nada. La inflación es transitoria, temporal, persistente, adjetivos le han buscado todos. Todo eso se convierte de repente en una idea distópica que lo que dice es que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar. Y ni era lo mejor del mundo en el año 2021, en la burbuja de todo, ni es lo peor del mundo ahora mismo, claro. Luego, otra cosa que pasa cuando hay volatilidad es que todo el mundo sabía que Netflix estaba muy caro, todo el mundo sabía que las criptomonedas, todo el mundo lo sabía, pero nadie estaba corto. Esto es interesante, ¿no? Estar corto es cuando tú cuando tú alquilas una acción, la vendes y luego la compras más baja, ¿no? Que viene el capitán a posteriori a decirnos que los mercados estaban muy caros, por supuesto, y que las cosas iban muy mal y que todo el mundo lo sabía, excepto todo el mundo. Claro, lo importante es no caer en la distopía. Y lo importante es no caer en la distopia porque cuando se han generado las mayores oportunidades para generar patrimonio y para generar riqueza a medio y largo plazo, que en el año 2008, en el año 2011... en el año 2001, ¿no? Pero es curioso, el otro día, hablando con un
buen amigo de la radio, me decía, en el año 2001, cuando vino la enorme crisis argentina, un grupo de personas de la radio decidieron que, ante el cataclismo que se dio en las bolsas que estaban más expuestas a Argentina y Latinoamérica, pues comprar entre todos y buscar el rebote. Bueno, me pareció una estrategia correcta. Ahora, lo interesante es cómo la época del gas de la risa monetario ha eliminado o por lo menos reducido masivamente la idea de buscar oportunidades en mercados bajistas. Toda la vida se han encontrado las oportunidades en los mercados bajistas. Y entre otras cosas porque todos los días, en este momento, están comprando gente. La otra cosa que es muy importante entender es que cuando analizamos la economía y caemos en el presentismo, en la nostalgia y en la distopia, nos pasa también el problema de pensar, de no ver que lo que está cambiando en el mundo está cambiando muchísimo más rápido, no mucho peor. Fijaos una cosa, con todo lo mal que están yendo las cosas, tenemos un entorno en el que hemos pasado una pandemia sin escasez de suministro y sin hambruna. La primera, no está mal, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias a las empresas. Segundo, tenemos un entorno, llevamos ya 2 meses y pico de guerra, ayer salieron los PMIs de varios países y siguen en expansión. Bueno, pues hay cosas, los PMIs son los índices de los compradores de materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos? Pues que ni es tan malo ni es tan bueno, pero que el error siempre es pensar que es buenísimo. El error siempre es pensar que es buenísimo, lo que nos lleva a una de las partes aparentemente más controvertidas del libro, que es por qué no hay que hacerle caso al consenso, ¿vale? El consenso, por definición, es la agregación de la opinión de un montón de personas sobre un dato en particular, sin incluir ninguna de las cosas que esas mismas personas consideran que pueden ser tendencias de cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú te fijas en una foto fija generada de la media de todas esas personas y eso te da una idea de que todo va a ir bien, te pasan 3 cosas. Que no te fijas en el ratio de cambio, ¿no? Los que lo estáis escuchando, por ejemplo, el consenso, la economía española va a crecer al 7, la economía española va a crecer al 5, la economía española va a crecer al 4, la economía española va a crecer al 3. Hombre, el ratio de cambio es bastante malo, Y el ratio de cambio es brutal, porque del 7 al 3 son 3 años de crecimiento tendencial de toda la historia que han desaparecido en la estimación. Es mucha cantidad de dinero y muchos cambios. Por lo tanto, los cantos de sirena los tenemos que empezar a evitar y tenemos que darnos cuenta de que el mercado, cuando mejor ha estado, y precisamente cuando hemos vivido todos los que estamos aquí un entorno muchísimo mejor para invertir y para entender mejor las valoraciones, ha sido precisamente cuando no teníamos el gas de la risa monetario, que te da risa pero no te cura. Y ya nos hemos dado cuenta de que no cura. Y ya nos hemos dado cuenta de que genera incentivos perversos. Por lo tanto, como los bancos centrales no van a desaparecer, tendremos que seguir prestando atención a los fundamentales. A los fundamentales, que son, lo primero, la cantidad de dinero y el precio del mismo. Segundo, tendremos que prestarle atención a el ratio de cambio de el porcentaje de cambio de las tendencias, no a la foto fija. Y le tendremos que prestar atención a las oportunidades que se generan en las cosas que no están cambiando y que simplemente están mejorando. Ahora mismo, ¿qué estamos viviendo en este momento mientras estamos hablando? Estamos viviendo la evidencia, toda esa gente que nos está viendo por streaming, la evidencia que ese avance tecnológico que hemos visto en los últimos años no solamente no ha cambiado, sino que está avanzando mucho más rápido. Y pensadlo, la inflación está al 7 y pico %. Si la tecnología es monstruosamente desinflacionista y maravillosamente desinflacionista, nos cuestan menos las cosas y tenemos muchas más cosas y bienes y servicios a los que acceder, pensadlo. Si tienes una tendencia tan desinflacionista como la tecnología y la inflación está al 7 y pico %, pensad cómo sería sin la tecnología. Tremendo.
Es en ese entorno en el que nos tenemos que dar cuenta de los peligros y dónde están los mayores riesgos, ¿no? ¿Dónde están los mayores riesgos? Pues donde están los mayores riesgos nunca es en donde todo el mundo percibe que hay riesgo. Claro, llevamos mucho tiempo escuchando que si hay mucho riesgo en este activo, si hay mucho riesgo en otro activo, pero las burbujas nunca ocurren en activos donde todos pensamos que hay mucho riesgo. Las burbujas solamente pueden ocurrir, por definición, en activos donde nosotros pensamos que no hay ningún riesgo. La burbuja inmobiliaria no se crea porque la gente es tonta y decide tomar mucho riesgo en inmobiliario, sino porque la gente sabe o piensa que es el activo que menos riesgo tiene, que normalmente no baja y que lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Que no es cierto, porque lo último que se deja de pagar es la luz. Y eso a veces hay que entenderlo también a la hora de valorar las eléctricas comparado a las inmobiliarias. Pero fuera de todo eso, tenemos que entender que cuando nos hablan de burbujas no pueden generarse en activos en los que pensamos todos que hay riesgo o en los que estamos debatiendo incluso si hay mucho riesgo. Y lo único en lo que vas a encontrar una burbuja es, como pasó con la tecnología en el año 90 y como pasó con la inmobiliaria en el 2008, ¿qué es lo que pasa? Que estás hablando tranquilamente de, uy, qué cosa, hay que ver esta empresa Enron, qué cosa, no la entiendo, es carísima y tal y cual, y alguien que no te conoce y que no ha hablado contigo nunca, y todo esto nos pasó en su momento, te dice, oiga, es la empresa más barata de todas. ¿Y usted quién es? Normalmente se genera ese incentivo perverso a intentar atraer a la burbuja a lo que es. Pero lo más importante, ¿qué pasó en la burbuja inmobiliaria del 90? En la burbuja tecnológica del 90. ¿Ha desaparecido la tecnología? No. Todo lo que hacía Enron se hace ahora. De hecho, se hace mucho más. Todo lo que hacía WorldCom se hace ahora. Todo. Entonces, lo que tenemos que entender es que baje la valoración de una empresa no es que el subyacente, su tecnología, sea la solar, sea la tecnología disruptiva, etcétera, vaya a desaparecer, sino lo contrario. ¿Qué es lo que ha hecho que los paneles solares cuesten un 80% menos que cuando estaban en medio de una burbuja? ¿Que había una burbuja? Las burbujas suelen ser muy buenas para destruir la espiral inflacionista generada por el exceso de dinero y los bajos tipos de interés, cuando explotan. Y la tecnología no se pierde. Y lo mismo ocurre ahora mismo. Por lo tanto, antes que tengo aquí a Vicente, que se abre aquí una trampilla, si me paso de tiempo, me quedan 10 minutos. Por lo tanto, no confundamos nunca en inversión activo subyacente con empresa cotizada. No confundamos nunca en inversión bono soberano con activos sin riesgo. No existen los activos sin riesgo, no existen los activos sin riesgo. No confundamos jamás que una cosa tenga alta rentabilidad con que tenga bajo riesgo. No existe la alta rentabilidad con bajo riesgo. Las acciones preferentes no daban alta rentabilidad porque tuvieran bajo riesgo, daban alta rentabilidad porque tenían muchísimo riesgo. Todas estas cosas son muy importantes de entender en un entorno en el que tenemos que evitar el canto de sirena y mirar hacia los sectores obsoletos, en el que nos pide el mercado que veamos el riesgo en algo que no nos afecta en nada a nuestro día a día y no ver el riesgo en cosas que nos afectan todos los días, la deuda soberana, ¿de acuerdo? Y que nos pongamos en el lugar de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, que el otro día cuando me decían que hay una enorme incertidumbre y que en este entorno no se puede invertir, yo decía, hombre, a mí me dieron mi primera hipoteca al 13%, lo cual dice dos cosas. Uno, que tengo cierta edad. Dos, que había una inflación del carajo. Por lo tanto, la gente que hoy está pensando que es una debacle, como me decían el otro día, es una debacle que suban los tipos de las hipotecas del 1 al 1,9%, por Dios de mi vida, pues que sepan que
Primero, nos guste o no nos guste, vamos a tener tipos reales negativos durante mucho tiempo, sí o sí. ¿Por qué? Por todos esos incentivos perversos que os he dicho. 2, es absolutamente clave que aprovechemos los entornos de volatilidad para buscar las cosas que nos van a generar mayor rentabilidad a medio y largo plazo. 3, hay que saber cuál es nuestro horizonte de inversión. Las cosas que suben mucho no suben siempre. Las cosas que crecen mucho en 3 años no crecen siempre. Hay un periodo de maduración y un momento de vida de todo. En el libro, en Haz crecer tu dinero, lo que intento daros es ideas y, sobre todo, la importancia de aprender de los errores, que lo comentábamos antes. Por alguna razón que todavía no me llego a explicar, en nuestro país parece que nadie se ha equivocado nunca. Y entonces da la sensación de que todo es relativamente fácil y que todo es relativamente rentable. No, hay que aprender de los errores y aprender de esos errores de manera constructiva, qué es lo que sale bien, qué es lo que sale mal y adelante. Y es como todo el mundo lo lleva a cabo. La primera lección que hemos tenido del año 2008 es ¿cuál? El 2010. Todo el que predijo el 2008, entre ellos un amigo que sale en el libro, que predijo el 2008 como la T, o sea, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que lo predijo en el 2007. Claro, ganó mucho dinero en el 2008, pero en el 2007 tuvo que sufrir bastante. Entonces, es muy complicado saber exactamente cuál es el pico del mercado y saber exactamente cuál es el valle. Por lo tanto, como es muy complicado y yo no conozco a nadie que jamás lo haya identificado perfectamente, pues entonces tenemos una mosca aquí, value. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser conscientes de que todo momento genera oportunidades. Y mira, hablando de nuestra mosca value, en este país hay una enorme tendencia a pensar que inversión value es comprar cualquier cosa, cerrar los ojos, rezar, por favor, a esperar que suba. Eso no es inversión value, eso es irresponsabilidad, ¿de acuerdo? Y pensar que inversión growth es comprar una cosa que le ha crecido los beneficios un 70% un año y pensar que le van a crecer los beneficios un 70% toda la vida. Eso tampoco es growth, eso es irresponsabilidad todavía mayor. Y es efectivamente muy importante no caer en los errores de exagerar todas esas formas de invertir como si fuesen mantras que lo solucionan todo. No. Depende de nuestro periodo de maduración y depende de lo que vamos a ver en los próximos años. La principal lección es aprender de los errores. La segunda y más importante es que lo que no funciona, no funciona. Lo que no funciona, por favor. El que piense que el próximo plan de estímulo de no sé qué, de patatín, que le pondrá el nombre Next, in the Hornet, the Bean, whatever, no funciona. ¿Vale? La demografía y la política monetaria son mucho más importantes y generan muchísimo más estancamiento. Y es absolutamente clave que nos demos cuenta que la principal lección es que cuando nos hemos equivocado en algo, que todos nos equivocamos, y estamos ahí pensando constantemente ¿por qué? Qué mal, quitarse de en medio eso y buscar cualquier otra oportunidad, que hay millones y millones en el mercado, ¿no? Hay millones en el mercado, es decir, soltar los pesos muertos, que es lo que más daño le hace a la cartera de un inversor cada día, porque cuando sube la bolsa no sube, cuando baja la bolsa baja como todo lo demás, es una especie de infierno. Mucho cuidado en value con los value traps, las trampas de valor, y mucho cuidado en growth con las trampas de crecimiento. La más importante lección la tenéis de todos los que han prestado sus comentarios para este libro y de todos los buenísimos inversores que tengo por aquí, que os tengo fichados a unos cuantos. Que no existe la fórmula mágica, que hay que trabajar, analizar y que es súper aburrido. Y si por lo tanto te parece aburrido y no quieres hacerlo, parece maravilloso, pues contratas a un asesor que para eso están.
La clave es aprender de los errores, ponerse en un entorno más realista y jamás creer que 2 más 2 suman 22. Cuando os digan que un plan de estímulo va a generar un 2% adicional de crecimiento en una economía, es mentira, nunca ocurre. Cuando os digan que un nuevo aumento del gasto público va a aumentar en no sé cuántos y tal, no ocurre. Los multiplicadores fiscales son cero o negativos en todas las economías desarrolladas y endeudadas. Por lo tanto, la primera lección de todas es que a los que nos llaman cenizos con cierta regularidad es que hay que ser un poco cenizo precisamente para evitar caer en la cantidad de errores a los que te lleva un mercado que es fundamentalmente, que busca fundamentalmente pues esas oportunidades en las que los grandes y los mejores siempre están mirando en cuál es el momento para comprar. Solo hay 2 cosas que podáis decidir hacer, decía Ken Griffin, lo explico en el libro. No me cuentes nada. O compras o vendes, no hay otra decisión. No me cuentes, ¿qué es eso de mantener? Mantener no existe. Si está bajando ¿qué quieres? ¿Comprar o vender? Si está subiendo, ¿qué quieres? ¿Comprar o vender? No hay otra decisión. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Espero que os guste el libro, espero que tengáis muchas preguntas y comentarios y muchísimas gracias por vuestra atención.